Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en nuestra 8ª reunión. Es un gran avance, estamos casi en la mitad. Así que bienvenidos todos. Les dejo con el profesor Cristian Parra, quien va a presentar a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Guido, espero estás compartiendo todavía. Sí, aquí. Ahí. Eso. Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. Un saludo, un agrado tenerlos en este nuevo episodio de Diseño en Línea de la Escuela de Diseño de la Universidad de Playa Ancha. Nuestro invitado en nuestra oportunidad es don Gabriel Risco Yáñez, que nos trae la presentación titulada Diseño 3D Profesional. En ella va a compartir nuestra experiencia en este ámbito tan cercano a nosotros, ¿cierto? Como para ir conociendo un poquito más a nuestro invitado, Gabriel es estudiante, o fue estudiante de informática, y toda esta área 3D. Necesito cortar más, bueno. Y otra cosa. Gracias, Gabriela. Toda esta área 3D la manejó más bien de manera autodidacta, así que es una historia bien interesante la que tenemos hoy día para escuchar. Actualmente trabaja para estudios como DarkSide, Nicas Collector, y también como freelance en proyectos particulares. Además, estamos enfrente de un artista digital y también escultor de figuras de acción. En esta área también ha sido partícipe de proyectos para diferentes compañías y para coleccionistas independientes. Porque algunos vamos a estar tomando apuntes de eso, ¿cierto? En la creación de figuras de acción para diferentes juegos de rol. Como siempre, les recuerdo que todas las preguntas van a ser bienvenidas a través del chat y la vamos a estar compartiendo al final de la presentación. Así que, sin más, vamos con don Gabriel Risco y su presentación Diseño 3D Profesional. Estimado Gabriel. Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Te oímos bien. Yo por lo menos te oigo perfecto. Perfecto. Bueno, es un gusto. Muchas gracias por la invitación para dar a conocer lo que hago y enseñar un poco de cómo se puede llegar a mi trabajo. La verdad de las cosas, al principio, en realidad, voy a contar al principio, era de los típicos alumnos o personas que no sabían qué estudiar. La verdad de las cosas, estudié 3 carreras diferentes. La primera fue criminalística, cocina internacional, y después terminé con informática. Y en realidad no hago informática y me dedico a hacer monitos, como les digo yo. Y así fui evolucionando en este mundo. ¿Puedo compartir la pantalla, cierto? Comparta pantalla. Ya. Vamos a ver qué pasa. Les voy a ir hablando un poco a lo que me dedico y cómo empecé. A ver. Ya, ahí está. Ahí estamos. Ya, les voy a contar un poco cómo empecé y los primeros pasos que hice. Yo empecé trabajando, quería hacer 3D. Yo antes dibujaba, pero dibujaba súper mal, no, asquerosamente mal. Y cuando estudiaba informática, decidí entrar al mundo del 3D, saber lo que era, etcétera, y descubrí un programa que se llama ZBrush, que es el que están viendo en este minuto, donde uno puede esculpir desde esto, igual que plasticina, hasta llegar a esto. Este es un término medio del trabajo que estoy haciendo. Este es un orco que estoy haciendo para una empresa de miniaturas, y después de esto se
se le da una pose para poder ser impresa. Pero volviendo al tema como empecé, yo empecé publicando mis trabajos en Facebook y en páginas relacionadas con diseño 3D. Y ahí hay personas, clientes que empiezan a mirar esas páginas, hasta que un día me llegó un mensaje que me querían contratar para hacer un personaje, que fue este, Spider-Man. No tengo el archivo en 3D porque lo entregué y después de esto lo tengo que borrar de mi computador, así que ya no me pertenece. Y este fue el primer personaje que hice, que fue hace 4 años. Hace 4 años empecé con esto y este fue el primero que hice para un cliente. Se hicieron 30 copias alrededor del mundo y dando vueltas de esta estatua. Primero fue hecha en 3D y después fue impresa. Y están todos los detalles. Salieron exactamente todos los detalles que hice en ZBrush. ¿Me avisan si voy muy rápido, por favor? Las costuras hice, las curvas, etc. ¿Cómo aprendí yo a hacer todo este tipo de cosas? La verdad que fue de forma autodidacta. Aprendí en YouTube sobre todo, mirando tutoriales como este, que son bien buenos, que les voy a dar los nombres, que se llaman Cames, por si quieren aprender de él. Si quieren aprender de él de una forma básica, aquí lo tienen. Les puede enseñar desde 3D hasta animación. Bueno, con él aprendí. Y después me fui interiorizando en anatomía, que es lo fundamental en este trabajo para poder surgir y ir subiendo. Y la anatomía con que aprendí fue con esta, que es la más básica y la mejor para todos, que es anatomía de escultores, para escultores. Es súper básica, te enseña todo cómo van los músculos, los serratos, los oblicuos, etc. Y con todos esos conocimientos, yo puedo hacer ahora estos personajes. Por ejemplo, tengo personajes, he hecho personajes, déme un minuto, como que estoy haciendo ahora, que es la novia de Peter Parker. Se me esperan un poquito que la voy a cargar un segundillo. El proceso de abrir los programas, de abrir los archivos es pesado, ya que cuando termina un archivo, al final termina pesando alrededor de 4 gigas, 1 giga, etc. Uy, aquí tengo varias partes cortadas de ya. Este personaje ya lo estoy terminando. Está en la etapa final de prueba, estamos mirando si el cliente le necesita algo más. Hace poco tuve que colocar este símbolo, tuve que crear otra cabeza extra que sería esta. Que es esta, head, y pelo. Y esta es la otra cabeza que estoy haciendo. Y esta es la cabeza que terminé hoy hace poco. Un trabajo de estos más o menos me demora alrededor de 1 mes, 2 meses. En este ya llevo como 2 meses trabajando en él. Como ven, el programa te da la opción de hacerlo a través de piezas, funciona igual que Photoshop, a través de capas. Por ejemplo, tengo la capa de manos intercambiables, que puedo sacar esta mano y colocar esta.
puedo bajar el poligonaje y subir los dos altos. Un segundito. El personaje en total tiene 123 millones de polígonos en este minuto, por eso se está demorando en cargar todo. Después de que este proceso haya terminado, el proceso de si el personaje está bien, quieren agregar algo más, después de este proceso viene el proceso de corte del personaje, de que cada pieza tiene que encajar cuando se imprima. Les voy a mostrar el proceso en un segundito más. Espero que no se caiga. Ah, perfecto. No se caiga. Ahora está súper pesado. Ahí está. Y como ven, yo le hago desde la textura de la ropa. Le hago todo ese tipo de texturas que también van a salir en la impresión. La cámara también se hace aparte, y como les mostré, se va haciendo desde esto. Desde este cubito. Por ejemplo, si yo quiero hacer una cámara, lo voy a hacer súper rápido porque igual, por ejemplo, en una cámara me puedo demorar una semana, 2 días, dependiendo. Y a través de esto se va creando, por ejemplo, una cámara. Aquí puedes colocar desde botones. Ahí ZBrush tiene herramientas igual que vienen cosas preestablecidas. Pero yo muy pocas veces antiguamente ocupaba mucho estas herramientas que venían preestablecidas, como estas que les voy a mostrar. Pero descubrí, si uno hace las piezas, le da un valor agregado a la escultura. Ya que, como les contaba, yo hago 2 tipos de trabajo. Las esculturas son para clientes, para coleccionistas grandes. Por ejemplo, una estatua de estas, por ejemplo, una estatua de esta, que es esta que hice, puede llegar a, esta cuesta alrededor de $2.000. $2.000 cuesta esta estatua. Y mientras tú le des más valor agregado, como los que le contaba, como por ejemplo hacer ese teclado chiquitito, cada cosa que no exista, le da un valor agregado, y los clientes lo notan. Por ejemplo, las anatomías de los personajes, yo las hago desde cero. Al principio las hacía como de un 50%, pero con el tiempo te das cuenta que los personajes se van repitiendo, la forma de ellos. Y al final los clientes igual se dan cuenta de eso. Por ejemplo, aquí tengo varios trabajos que ya he terminado para compañías y para clientes particulares. Por ejemplo, este va que lo terminé hace poquito, perdón, hace un año lo terminé, que fue impreso en 3D. Este lo terminé hace como 2 meses atrás, que es Black Panther, que está en producción igual. ¿Qué más tengo? He hecho también para personajes de Resident Evil, para coleccionistas. Y ahora estoy trabajando, que me contrataron hace muy... Oh, no, se cayó. Suele pasar esto con ZBrush, que se cae. Igual
para usar este tipo de programas como ZBrush necesitas un buen procesador y mucho RAM. Yo tengo 32 gigas, perdón, y aún quedo chico con tanto detalle que hago. Ah, no, voy a tener que cerrar esto. Sí, lo voy a cerrar. Sí, yo creo que eso, bueno, uno como diseñador está medio acostumbrado a que se nos caigan los programas, pues a nosotros nos pasa bien seguido con, no sé, a mí me pasa casi todos los días con Illustrator, que nunca llevo años trabajando y no hay caso que me acostumbre a guardar. Ahora, para esto, para algo que son modelos de millones de polígonos, justamente te iba a consultar qué tipo de máquina, qué tipo de máquina tienes, cada cuánto tiempo se va actualizando, cómo lo controlas, porque en el fondo es un devorador de recursos. Buena pregunta. Sí, mi computador es viejito, ya está abuelito. Harto ha servido bien. Tiene 8 núcleos, una AMD con 36 GB de RAM. La placa madre no recuerdo mucho eso. Y una GTX. Pero ya está viejito. Ya tiene entre 4 y 5 años y si todo sale bien ya el próximo mes o fin de mes ya lo voy a mejorar, actualizar, porque el nuevo ZBrush que trae las opciones de tela, voy a ver si podemos alcanzar a mostrar eso, te da la opción te genera ver telas automáticas, los pliegues de las ropas, te las genera automático ZBrush. O sea que hace un cálculo de los polígonos y a través del movimiento de brochas tú le vas dando como los doblez de la ropa y salen naturales. Cuando se active ZBrush les voy a mostrar cómo funciona, cómo tú puedes hacer ropa o algunos accesorios para el personaje después de que ya lo tienes hecho. Sí, se me apretó todo porque me dijiste que estás trabajando con un octa-core con 32 GB de RAM y está así de trabado, imagínate. Sí, es que, como abrí más de 3 proyectos en uno, ahí se me anduvo pegando, debe haber borrado alguno. Y cuando estoy más apurado en algo muy importante, me suele pasar muy seguido esto. Ayer tenía que entregar 2 archivos de cortes y lo mismo, se me caía. Y eso que yo seré desordenado con las carpetas y todo eso, pero vivo limpiando el computador y dándole mantención, pero aún así se cae el sistema. Gracias a Dios ZBrush tiene que te permite dejar un grabado antes de que pase algo malo. Ya les voy a mostrar cómo trabajo en ZBrush. No puedo modelar un cuerpo en sí porque me demoraría mucho, pero les voy a mostrar cómo puedo hacer detalles, por ejemplo, partes de armadura, del proyecto del orco que estoy haciendo para un cliente y un amigo dibujante con el cual estamos en el proyecto. Si tienes alguna pregunta de por medio, no hay ningún problema. Por mientras que ahora aquí salió perfecto. Ya, este proyecto en la empresa nueva que estoy trabajando para miniaturas, que son de escala de 10 centímetros, me dieron la posibilidad de crear mis propios proyectos y presentarlos. En esta empresa yo antes siempre era solamente part-time y justo me contrató esta empresa y tengo sueldo estable, o sea me pagan todos los meses por hacer bonito. Y les voy a mostrar concepto. Este es el concepto principal con el que trabajé con mi amigo dibujante. Claro, él lo dibujó, lo estudiamos, qué iba a tener, etc. Yo ya tengo listo que es la parte principal, que es el cuerpo. Igual nos dijeron que el orco no se podía parecer ni siquiera a los de Warhammer ni a los de Warcraft por motivos de licencia. Porque ahí se ponen medio espesos algunas compañías. Aquí tengo el orco. Un segundo. Y aquí ya lo tengo en una etapa del cuerpo listo. Por ejemplo, lo que falta ahora, el paso siguiente, me pidieron igual que tenía que tener caras diferentes, como les mostré con la Mary Jane.
dos caras diferentes porque tenemos que hacer 6 tipos de orco. Un orco jefe, un orco mago, un orco arquero, etc. Por ejemplo, si nosotros queremos crear la parte de la armadura, ZBrush igual tiene varias opciones de trabajo que puedes hacer invisible la pantalla, así trabajar con una referencia en forma directa. Como les contaba, esto empezó desde cero hasta llegar aquí. Por ejemplo, una de las opciones que me deja ZBrush de cómo se trabaja es, por ejemplo, hacer la armadura. Lo voy a hacer. Tratar de hacer lo más rápido y eficiente posible. Enfocar. Así hago una armadura. Aquí proyectamos una parte del cuerpo. Como les contaba, puedo apagar partes, eliminar. Vamos a ZRemake, que significa que estoy rehaciendo toda esta parte con bajos polígonos para poder trabajar con la armadura. Y aquí se suele pegar un poco el computador, pero esperemos que no. Ahí está. Yo para empezar a trabajar empiezo por la cabeza y después con el cuerpo. Esperamos un poquito. Ya está listo el proceso. Y como ven, aquí los polígonos bajaron. Y aquí ya puedo seguir bajando polígonos. Continúo. Y continúo. Lo puedo suavizar. Y le doy a extraer. Y aceptar. Después con esto voy a ir moviendo. Y claro, ir ajustando la armadura. Información. Y por grupos. Pero aún faltan los bordecitos de los lados. Puedo usar una herramienta que se llama ZModeler y trabajo solamente los polígonos. Le doy polyloop a los bordes y ya tenemos los bordes de la armadura. Creo que fueron muchos, un poquito más. Y así se van creando más o menos las armaduras, los accesorios en sí. Puedo darle... Pero aún esto sigue siendo una malla de bajo poligonaje, que no me deja hacer detalles. Que no me deja hacer detalles. Por ejemplo, si quiero hacerle el desgaste, no me deja. Pero para eso podemos ir dividiendo la geometría para aumentar su resolución. Y para eso, por ejemplo, si les doy dividir aquí, me va a dejar así, pero puedo plegar, que significa que voy a dar a los bordes que no los suavice. Y dividir y charar. Y otra. Por ejemplo, aquí puedo ir ya dándole algunos efectos a la armadura, de desgaste, de golpes. Aquí tengo igual algunas herramientas que estuve haciendo durante el tiempo
que me permiten, como alfas, que me permiten agregar cosas más fáciles. Estas uno las puede encontrar en diferentes páginas que cuestan alrededor de $2, $3, y son otros artistas que la han hecho y que ayudan mucho. Por ejemplo, mira, un corte, otro corte, o también podemos agregarle golpes de ese tipo. También si quiero agregarle un cuerno, y aquí le puedo colocar un cuerno. Estoy siendo súper rápido, pero esto lleva muchas más horas de trabajo. Por ejemplo, aquí le ponemos ir dando detalles al hueso. O si quieren lo pueden cortar así. Le pueden dar más textura de desgastado. O también si le quieren a la piel, le pueden dar efectos de poro. Que cuando son para impresiones más pequeñas como esta, que son de 10 centímetros, etcétera, no es muy necesario. Pero un gran artista me dijo una vez, que trabaja directamente para ese cómic, que aunque sea chiquitito, aunque sea grande, los detalles siempre van. Ahí le colocan detalles a la piel. Y después la suavizan. Lo suavizan. Por ejemplo, igual si nosotros queremos hacer pantalones para el orco, igual se trabaja siempre de la misma forma. Si ustedes quieren hacer ropa, le damos extraer, por ejemplo,
lo que les contaba de los pliegues de la ropa. Por ejemplo, si quiero hacer pliegues, y aquí yo ya tengo una herramienta predeterminada que son para los pliegues, que es esa. Por ejemplo, en esta parte que se forma, lo estoy haciendo más rápido porque esto lleva horas de hacer pliegues. Muchas veces tengo que borrar, seguir, borrar, seguir. Muchas veces no me gustan los pliegues que hago y lo hago todo de nuevo. Pero al final es un buen resultado cuando lo borres y lo vuelves a hacer. El problema es si de repente cuando estás en contra del tiempo. Y así vas creando un personaje para impresión. Después de esto, tú al personaje lo posas. El cliente te manda, les voy a mostrar algo. El cliente después te manda, o sea, al principio el cliente siempre te manda un bosquejo, que es esto, no es, y le tienes que dar la pose al personaje. Y para dar la pose igual se usan las mismas herramientas, se usan otro tipo de herramientas. Por ejemplo, tú puedes enmascarar aquí, lo voy a hacer rápido igual porque tienes que ver que los músculos, los huesos donde giran o dan vuelta, todo eso, les voy a mostrar cómo se le da la pose al personaje. Por ejemplo, si queremos posar el pie. Igual ZBH uno demora en aprender a usar el programa porque puedes hacer lo que hago yo, lo puedes hacer de otra forma y de otras muchas formas más. Y eso es lo que complica un poquito a usar este tipo de programas. Y ahí tú, por ejemplo, le puedes dar el movimiento al pie y así mismo, bueno, no hace pie. Puedes girar, puedes mover la mano, el brazo, etc. Después de esto, del proceso de dar la pose, voy a mostrar otro. A ver, les voy a mostrar. ¿Qué otro personaje? Un segundo. Acá está, este voy a mostrar. Después de todo este trabajo de movimiento y etcétera, llegamos a lo que es el final del trabajo, que sería algo así. Lo voy a hacer con un trabajo ya terminado que lo están imprimiendo igual, que es Shazam. Vamos a ver si lo abre sin ningún problema. No, pero los colores que no tengo aquí. Déjame ver. Shazam. Esto igual lo hice, igual me demoré como 3 meses. Después de esto, el cliente siempre te pide un render. Yo los renders en
general los hago en un programa que se llama KeyShot, que es relativamente fácil de usar. Ahora estoy aprendiendo a usar V-Ray para mejorar los renders. Ahí está, con todas sus texturas. Y después yo hago un render que sería... Ups. Oh, no tengo el render. Dame unos segundos. Acá está, disculpe. Acá está el render final del cliente. Y después de esto igual pueden haber cambios que el cliente quiera agregar, pero son muy pocos. Y ese es el render final que tú le muestras al cliente y el cliente dice si le gusta o no le gusta. Y tienes que hacer otros cambios. Claro, yo por lo general cobro por cada cambio. Pero a veces me gustan, de repente no lo hago por buena voluntad con clientes que ya llevo más de un año trabajando, los cambiamos igual. Aparte que me gusta mucho hacer esto y que no hay problema en ese sentido. El programa tiene un sistema de auto guardado que después del computador fuera. Dame un minutito. Ahí está. Y después de esto viene el proceso viene otro proceso complejo que lo podemos mostrar con el mismo orco, que es el proceso de cortes del archivo para poder imprimirlo, que es este paso. Por ejemplo, cuando se imprime, como les mostraba aquí, cuando se imprime por partes. Y las figuras se suelen armar cuando le llega al cliente. Él las arma con imanes, porque muchas veces tienen partes separadas, por ejemplo las cabezas. Y eso que está aquí son las llaves, que se les llama. Y esas también se hacen en ZBrush. Igual es un proceso delicado y que se hace con mucho cuidado. Yo lo hago de esta forma. Seleccionamos el personaje, esos son la malla de polígonos que está hecho el personaje. Tiene 1840 polígonos. Lo que voy a hacer, a ver, ¿cómo lo hago? Aquí. Por ejemplo, seleccionamos eso, luego lo vamos a enfocar. Y este color son los polígonos del personaje y le doy Control W, me marca una parte diferente de la parte que marqué con la máscara. La separamos y nos queda solamente el brazo. Y lo separamos. A esto le damos cerrar. Y aquí yo ya tengo preparado una llave, que es esta, que la colocamos. Claro, esto después tiene un proceso de limpieza. Que son los bordecitos, que no te queden esas aristas. Nosotros, después de ese trabajo, colocamos esto, que es la llave. Y esa llave
para que tengan... no sé, esto es lo mismo. Pulimos las aristas con chip, se va puliendo. Necesitamos el agujero de la llave. Y ZBatch a través de efecto te la genera. Te resta masa y te la forma. Y eso, ya cuando se imprime, se puede unir al personaje. Y ya estaría lista para la impresión. Y así se puede hacer con muchas cosas, si quieren hacer tazones, etc. Y después quedan así. Como este es el prototipo de la impresión. Después, igual una de las primeras figuras que hice. Igual yo voy aprendiendo con el tiempo, no soy perfecto, ni tampoco soy un maestro al 100%. Me falta mucho todavía por aprender, estos fueron mis primeros personajes. Ahora los veo y sé que tienen fallas anatómicas también de repente, igual las he mejorado con el tiempo, que a través de estudios y perseverancia, que yo debo admitir que igual en la universidad yo no era muy diestro o muy bueno para estudiar, pero cuando las cosas cambian, cuando te gusta algo, no sé, eres capaz de levantarte hasta las 7, 6, 8 de la mañana y poder trabajar en lo que te gusta. Y eso cambia mucho. Por eso yo como consejo, que siempre hagan lo que les guste, estudien lo que les guste, porque así no van a tener problemas nunca. Y algunos, por ejemplo, me dicen, ay, que tú tuviste suerte. No, yo creo que he tenido suerte en otras cosas, pero yo creo que es perseverancia. Es seguir, porque yo constantemente estoy mejorando igual. Porque, no sé, pues yo compito con, tengo un colega igual que es chileno que hace estatuas, igual es bueno, él se dedica más al anime, igual es bueno. Y uno va aprendiendo constantemente. Y más que nada es esfuerzo y voluntad. Y sobre todo, ¿qué es lo que te gusta? Por ejemplo, este personaje de Dragon Ball, Gohan, igual lo están imprimiendo. No sé si tienen alguna pregunta. Mira, yo creo que estábamos todos como bien pegados siguiendo el proceso, pues se convirtió como en una especie de clase magistral de ZBrush. Sí, es que para explicarles como es la mejor forma a través de cómo funciona el 3D para figuras. Claro. Oye, cuando tú comentas, por ejemplo, esto lo mandaron a hacer, lo mandó a imprimir el cliente, ¿Ya? ¿quiénes son finalmente los clientes? ¿Son personas individuales? ¿Son los mismos estudios? Porque no puede mandar a hacer una figura de Batman para Juanito cualquiera. Pues decir, tú delante hablabas acerca de los permisos. Entonces, de pronto, ¿quiénes son los estudios? ¿Cuáles son las marcas? Por ejemplo, este Batman. No, miento. Spider-Man. Esta fue con licencia, pero son, por ejemplo, las licencias son diferentes a las licencias de los cómics, que ya las tienen. Por ejemplo, aquí la persona puede comprar una licencia y quiero hacer una figura licenciada para Marvel. Y la hace. Ya, esos son los que yo te decía que son clientes con licencia. Y están los otros clientes que son los custom, que les gusta hacer figuras para venderlas igual, pero sin licencia. Por lo general, esas personas pueden hacer hasta 50 copias y no los tontean ni nada por el estilo. Y así funciona más o menos el asunto cuando te contrata una persona. Ya, o sea, también personas naturales, digamos, no necesariamente Exacto. las marcas. Por los que te decía yo, porque son personajes como tú, por ejemplo, que quieres crear una estatua para ti y vendérsela a otras personas. Sí, yo creo que me hagas musculoso como el orco que pusiste. Justamente igual. Sí, sería muy difícil, ¿o no? No.
Oye, bueno, ya están como apareciendo muchas más preguntas, pues. Por ejemplo, el tema de la decisión. Ahora un colega me preguntaba por interno si es que no trabajabas por Mac, discutíamos ahí que programas de 3D para Mac no hay tanto. ¿Sí? Y lo otro es que, bueno, tú finalmente te decides por ZBrush, habiendo todo un universo de opciones, pues. Aquí en el chat mencionan Blender. Sí, eh, lo estoy usando, lo estoy aprendiendo a usar. Claro, pues está también Cinema 4D, está Exacto. 3D Max, Rhino, etcétera. No, bueno, se podrían nombrar muchos. Finalmente, ZBrush, ¿por qué es la decisión? ¿Por qué decantaste por ese y no por otros? Porque siento que me acomodé más a ZBrush. Los otros programas igual son súper buenos, no tengo nada que decir de los otros. Pero me siento más cómodo con ZBrush porque fue como el primero que descubrí. Fue El como... regalón, ¿Cómo, perdón? el regalón. El regalón, exacto. Fue el primero que descubrí. Igual ZBrush es súper famoso por la forma de cómo se usa, que es mucho más fácil en algunos aspectos. Y fue ese que fui aprendiendo. Por ejemplo, ahora quiero aprender Blender, hacer render en Blender, se me quedan fantásticos. Y por ejemplo, lo que queda más fácil en Blender es hacer como, por ejemplo, estructuras como aviones, tanques, etcétera. Mm. Sí, sabes, yo pensaba también, bueno, Blender no es el único, ¿no? Pero ahí está la opción de trabajar por huesos. Entonces se me hacía la imagen que quizá la pose era mucho más fácil hacerla bajo aparte de una figura en esta típica postura de T, a la que después se le aplican los huesos y se mueve nomás. Eso no está disponible en ZBrush o me También equivoco. está disponible, pero no la uso mucho. Yo por lo general, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar algo rápido. Yo trabajo de dos formas, que una de las formas en las que trabajo es en la pose T, cuando la figura es fácil de hacer que es fácil de posar, como por ejemplo que es un personaje de Dragon Ball Z que es igual. No te iba a dejar terminar la presentación si no mostraba ahí al ángel de Dragon Ball. Este personaje, ¿cómo es que se llama? Whis, parece que Ese se llama. Wilson, ¿no? Sí, sí. Sí, déjame abrirlo, que no pesa mucho. Por ejemplo, este lo hice en T y después lo posé. Pero por lo general preparo la pose desde el principio. Como que avanzo un 20% en la figura y lo poso. Y ahí le voy haciendo los músculos, etcétera. Uy, cuando cargue esto. Sí. Oye, entre paréntesis nos preguntaban dos cosas. Uno, los bocetos a mano, el modelaje quiere decir, son todos hechos a mano tal como tú lo mencionabas. Es decir, todas las figuras son directo a partir de esta primitiva que tú a manito fuiste dándole la Exacto. forma. De hecho, eso se mostraba, ¿cierto? Y la otra pregunta tenía que ver con las licencias. ¿Cuánto cuesta finalmente una licencia para trabajar con ZBrush u otros programas que tú comúnmente ocupas? Una licencia ZBrush comprarlo cuesta $820, más o menos. Pero por ejemplo, la licencia de personaje, yo ahí sí que no sé, eso lo tienen que lo ven los clientes. Pero yo igual al principio usé ZBrush de forma pirata, sí. Aquí vamos a dar una cosa porque cuando recién empecé. Mm. Pero la licencia cuesta $850 y tienes derecho a descargar las actualizaciones, etcétera. Igual puedes pagar una licencia de, no sé, pues de 3 meses, pero al final y al cabo siempre sale mejor comprar la licencia completa. Ya. Es que es como la de por vida, ¿no? Un pago Exacto, único. Ya. exacto. A ver, y aquí tengo Wiz. Este lo hice en Pose P y después lo posé, que realmente no es difícil. No, me gustó mucho cómo quedó este personaje. Yo por lo general nunca me gusta mucho cómo me quedan los personajes y después cuando los veo bien en el render, ahí ya me gustan. Tengo ese problema, tengo varios colegas que igual tienen el mismo problema. No sé si es un problema, ¿verdad? Sí. A ver, ¿dónde tengo gigante? Para las miniaturas lo hice en la pose.
que está ya, y ahí coloqué las armaduras, las hice por separado. ¿Sí? Dame un minutito. Mira, me recuerdan que había una pregunta que se me quedó atrás que tiene que ver con el proceso de impresión. Ya. ¿Cómo, pucha, qué tipo de máquina, dónde se hace, cómo se obtiene finalmente la pieza final? Denme un segundito y les muestro enseguida sobre impresión, cómo se hace. Bueno, les voy a explicar por mientras. Hay diferentes tipos de impresoras. Al principio, hace 4 años atrás, lo único que imprimían era una empresa que se llama Onich, que eran todas las imágenes que les mostré, están impresas ahí. Ya, esta la hice en la pose. ¿Vieron Vikingos? Bueno, una de las, tuve que hacer la cara más o menos similar a una de los personajes que trabajan ahí, se me olvidó el nombre. Yo vi la temporada 1 y 2 nomás. Y esta le hice en la pose ya. Hice los músculos, la ropa. Igual, creo, para mí más fácil se me hace trabajar en la pose. Directamente en pose. Directamente en la pose. Por ejemplo, cuando empecé, la reina estaba... A ver, La Gerta me dicen que se llama. ahí está el cuerpo entero. Ya. Las impresoras, por ejemplo, hay... A ver... Sí, se repite harto el tema del proceso de impresión, Ya. de la obtención del final. ¿Cómo es el proceso de impresión? Claro, cómo se fabrican, dónde se mandan a hacer. Ya. Por ejemplo, este tipo de... Se te verá chupando. El video se pone más lento cuando compartimos pantalla. Un minutito. Te pasaste la figura humana. ¿Cuánto tiempo te tomó para llegar a dominar esa anatomía hasta ese punto? 3 años y todavía me falta mucho por aprender. Desde que comencé hasta el día de hoy. Los libros, como les decía, los que les recomiendo mucho, bien simple el nombre, Anatomía para Artistas. Anatomía para Artistas. Y ese tiene todo. Y el otro es el libro de Ariel Olivetti, que es Anatomía para Superhéroes. Que no te va a enseñar anatomía, pero te va a dar referencias. Te va a dar referencias que son bien buenas. Déjame un segundo y eso se puso más. Ya. Las figuras que hago yo, las figuras que hago yo están impresas en compañías chinas que tienen impresoras de arriba de 6 millones de pesos, 7, 8, 10, pero los detalles son fantásticos. Pero ahora, como todos sabemos ya con el avance de la tecnología, hay impresoras de resina. Un segundo, esta cuestión está más lenta que todo. Impresoras de resina, como estas. Así se imprime. Impresora. Y así quedan las impresiones. Es igual que en las otras compañías, pero ahora lo bueno es que avanzó la tecnología y gracias a eso hay más trabajo. Porque yo antes solamente hacía trabajos para particulares que podían pagar, costearse y hacer 30 figuras en una compañía. Ahora hay personas que vienen y dicen, Gabriel, quiero que me hagas a Superman y quiero imprimirle en una de estas impresoras. Lo que sí hay que bajar un poco los precios, pero son precios bastante buenos. Que, por ejemplo, hay clientes que te pagan, tienes que cobrar siempre cuando empiezas y cuando terminas. Y creció el mercado de las impresoras y el trabajo aumentó.
Y este Oye, es el- ¿cómo es una impresora de resina? Yo me estoy imaginando casi como cortes láser medio de ciencia ficción. Perdona la las, ignorancia, digamos. las impresoras de... No, justamente las impresoras de resina funcionan así. Están las que funcionan, que imprimen como con un hilito, que esas que yo no... así funcionan las impresoras de resina. No tengo muy claro cómo funcionan, pero el método es a través de un láser. Ya. Y no quedan con capas como son estas impresoras. Mira, esta es la diferencia con las otras impresoras, que son las primeras que salieron, FMV, no estoy muy seguro cómo se llama, pero te dejan como un bordecito bien feo. Sí. Bueno, Estas fueron nosotros las tenemos una impresora 3D en la escuela, claro, similar a ya. esa, así que podría donarnos un par de modelos Pero para... por supuesto tengo varios ¿Ah? arriba modelos con los que practiqué, bueno, que igual los vendo como en $5 y otros gratis que son para... Sí, yo les voy a regalar uno, no hay problema. Y cortado y listo para imprimir. Listo. Y estas son las otras impresoras, que dejan como esa calidad más baja. Pero para hacer figuras son las de resina. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, mira, estaba pendiente una pregunta de César, que ¿Ya? yo no la formulé bien. El boceto, él se refería a la pose como boceto, si es que primero se hace a mano, a mano alzada, digamos, en el papel. ¿Cuál va a ser la pose o eso se hace a través de otro proceso? O se hace una vez que ya el mono está listo. El, Eso es lo que eh, entiendo, ¿no, César? Aclárame. pero el trabajo de producción antes de hacer el 3D, Ujú. En la planeación, me imagino. sí, por ejemplo, sí, pues nosotros nos juntamos con mi cliente por internet y planeamos cómo va a ser la pose. El que dibuja me tira varios tipos de bosquejos. Yo digo, sí, esta podría ser o no funciona, porque no todo funciona. Es muy diferente cuando traspasas del 2D al 3D. No queda igual. Pero sí, primero hay una planeación que son a través de diferentes bosquejos básicos y después elegimos todos uno que nos guste y después lo pasamos a 3D. O sea, yo me dedico a trabajar y hacer la misma pose. Ya, o Pero sea, primero hay una planeación. precisamente esas poses se eligen de croquis a mano, po, y después eso Exacto, se... ya. exacto. Mira, salió otra pregunta que yo también te la comentaba antes de iniciar la charla. ¿Cómo es la pintura, el color? Eso después se hace a mano la propia empresa, ¿cierto? Después que La se propia impone. empresa hace el pintado a mano. Como les decía, primero sale la figura de este color, que es un gris, y después pasa esto, si es justamente a mano. De hecho, parece que no tenemos esa imagen, tenía yo pintando una de estas figuras. No, sí, es a mano la pintura. Y se hace después. Me preguntan si ese tipo de esculturas no tienen problemas para ser impresas en PLA. ¿Bien, perdón? Chuta, ahí me pillaste. Yo imprimo el archivo que lo envié de las impresiones, el STL. ¿Y cuál fue el otro que me dijo? PLA. Está en el chat. Chuta, ahí sí, chuta, ahí sí que no sé. Si le preguntas a qué se refiere con eso, Sí, bueno, nos está escuchando, así que seguramente va a profundizar ahí en la ah, pregunta. buena pregunta porque no tengo entendido eso. Yo conozco de los archivos y las impresoras de resina. Y las otras impresoras de... Filamentopla. Ah, sí. Ah, eso es lo que yo te comentaba, que las otras son de filamento. Que sí, el problema de esas impresoras es que no van a hacer los detalles, no van a imprimir los detalles que hice como por ejemplo los poros. O no va a imprimir, por ejemplo, no va a dejar bien el pelo, etcétera. Ya, Ese si es no, el problema con esas impresoras. yo Pero sí hay tampoco. unas de esas bien buenas, de alta resolución, que sí logran un buen resultado. Ok.
Oye, me preguntaban también cómo lo haces para cuidarte de la tendinitis, Gary, porque Oh, no, ahora me quiero comprar otra silla porque tenía una y se me echó a perder y estoy usando una de living y me está doliendo la espalda y los dedos. Pero a las manos no he tenido muchos problemas, a la espalda sí. tú lo trabajas con tableta digitalizadora, me imagino, Sí, ¿no? trabajo con una bambú viejita, sí, la bambú, la última versión que salió. Es rica la bambú porque es como chiquitita Sí, y bien y encima blanda. se me está echando a perder. Me tengo que comprar otra. Estaba pensando en una de esas, las últimas que salieron. Pero no, le tengo cariño a esta tableta porque la he llevado para todas partes. Empecé con una tableta, una Genius, Ya. chiquitita, súper chiquitita. Con ese hice fue el primer personaje que fue de Spider-Man, que fue esta. Ese puro a pura tableta. Que Sí. con el mouse me imagino se ocupa poco. Cuando haces estructuras, como te mostré en la cámara, cómo se empieza a hacer la cámara, yo uso el mouse en ese. Para extrusiones nomás. Exacto. Es más fácil de utilizar. Oye, y bueno, hay algo también que me llama la atención a mí, que tiene que ver con la plataforma de ArtStation. Yo he visto a otros artistas también 3D que la ocupan. Al principio Gonzalo también, ilustrador, también tenía su profile ahí. Es más Sí. bien, es popular, es más común que te contacten por ahí. Y ¿sabes qué? A mí más me contactan por Facebook. Al publicar en grupos de 3D y todo ese tipo de cosas. Pero he conseguido como 3 trabajos aquí por ArtStation. Es bien bueno. Pero yo tengo medio pobre en mi ArtStation, tengo más imágenes en Facebook. Por Ya. ejemplo, este fue el último que hice. Pero sí, te llegan trabajos por ArtStation. No muchos, pero te llegan. Ya, ya. No era como para saber, ponte tú, los headhunters de pronto tendrán sus preferencias, pues, por eso la pregunta. Sí. Consulta a Darko si es que has realizado personajes para animación. No, honestamente, o sea, admiro mucho a las personas que hacen eso, pero no me gusta, no me atrae mucho que digamos. Porque, o sea, yo lo que me gusta de mi persona, de hacer personajes para figuras, es que van a quedar por el resto del tiempo. Esto es una opinión personal. Pero para videojuegos, como que siento que es muy plástico todo. Aunque me gustaría hacer armas para videojuegos, pero me gusta más la escultura, que lo impriman, que lo tengan para figuras. Que igual lo que pasa es que yo soy muy fanático de juguetes, colecciono figuras y me gustan los Ya. juguetes. Y de ahí va mi atracción por este tipo de cosas. Y esa es mi otra Eh, intención igual, llegar a hacer figuras de acción como por ejemplo como por ejemplo Transformers, que es el mismo proceso, pero es un proceso mucho más difícil. ¿cómo así? Por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, cuando trabajas en ZBH para hacer un Transformer, tú tienes que aplicar un poco de ingeniería y ver cómo se transforma y para que quede perfecto en la forma de auto. Y tú tienes que hacer las piezas en 3D y después se imprimen. O figuras articuladas. Tú ahí creas la articulación de la Ah, figura. perfecto, ahora te sigo. Ya. Igual eso es bien complicado. Ya. No, claro, no es la Pero escultura, pues es el no es artefacto. escultura, pues, es con articulación y todo eso. Y me gustaría mucho trabajar en ese rubro igual. Tengo ganas de ponerle empeño. Oye, claro, el tema también del cuidado personal. Preguntan cuántas horas al día le dedicas a cada proyecto, la cantidad, cómo cuidas tus ojos, digamos, el tema de la luz, la oficina, lo operativo, digamos, el día a día. Al principio era yo bien porfiado y me levantaba súper tarde, o sea, no tarde a trabajar, pero cuando, no sé, pues como a las 12, 1 de la tarde me ponía a trabajar y me quedaba como hasta las 4 de la mañana, pero con el tiempo, como consejo, yo ya tengo 33 años, y como consejo,
no, hay que levantarse temprano y hacerse un horario, porque tuve estrés el año pasado, tuve un estrés súper complicado. Y ahora lo que hago, me levanto temprano, 8 9 ya estoy trabajando. Y termino como a las 7 8 ahora estoy con un poquito de exceso de trabajo, y estoy terminando como a las 9. Igual hay que cuidar harto la espalda. Yo estoy esperando, ahora con la otra silla, y me está dando muy fuerte el dolor. Pero sí, tienen que cuidarse mucho, hacer un horario y ser constante con el trabajo. Porque si te pierdes, por ejemplo, un día de no trabajo y se te atrasa todo, y al principio tuve problemas con un cliente, con 2 clientes, y dejaron de trabajar conmigo por eso mismo. Y aprendí de mis errores. Pues. Ahora no, ahora entrego todo y hago y doy más de lo que puedo. Bueno, la gente que trabaja para el exterior siempre dice, ¿no? Que una de las cosas por las que más se valoran, por las que más se prefiere trabajar con uno versus otro, es precisamente el nivel de cumplimiento. Sí, sí, yo ahora estoy igual pasé por ese que, a ver, como les voy o sea, como experiencia, yo antes, cuando recién empecé hace como 2 años atrás, igual uno donde ve que te empieza a ir bien y hoy la gente, como que se te suben los humos a la cabeza. Y casi me pasa eso. Y no es porque al final no es muy bueno y pasan cosas malas después. Creo en el karma un poquito y pasan cosas malas, así que no hagan eso. Sigan siendo humildes nomás como son. Bueno, igual gracias y gracias a este trabajo igual me pude venir a vivir solo, vivo solo hace como 2 años ya. Y vivo bien. ¿Clases, cursos de estas cosas tú no lo has considerado o no te da el tiempo? Tengo muchas ganas de empezar a hacer tutoriales, más que anatomía, es que yo no soy muy experto en anatomía, hay muchos, me he dado cuenta que hay muchos tutoriales de anatomía, de cómo funciona el programa, pero yo tengo ganas de hacer tutoriales de cómo se pueden llegar a hacer ciertas cosas, que, como por ejemplo cómo hice la armadura, que he visto muchos nuevos niños que no entienden cómo hacer una armadura o les faltan detalles, etcétera. Pero tengo muchos ganas, yo creo ya como el próximo año voy a empezar a hacer eso. Me quiero hacer un canal en YouTube. Ya. Ya, sí, yo te agradecería a los que tienen que ver con ropa, porque llego hasta el modelo, hasta el modelo entero nomás, pero vestirlo no lo he hecho nunca. ¿Cómo, perdón? No te digo, yo te agradecería unos tutoriales acerca de ropa, para vestir al modelo 3D. Sí, sí, no es difícil. Eso igual tengo muchas ganas de hacer, que tampoco es difícil, que se hacen a través de brocha, y ahora con el nuevo ZBrush que salió con la actualización nueva, que las arrugas se hacen automáticamente solas. Pero lo estoy probando hoy día, y aún así no hay cómo hacer tus propias arrugas, porque siento que igual se ve como poco natural. Bueno, hay que tener el ojo educado para notarlo, pues yo creo que uno lo ve y se le pasa. Sí, sí. Gabriel, ¿qué otras plataformas usas tú para mostrar tu trabajo? Hace poco nos comentaban que a lo mejor si era más fácil tener un portafolio profesional en ArtStation. Ahora nos preguntan sobre Instagram. Tú comentabas que recibes trabajos por Facebook. ¿Cuál es finalmente tu plataforma? ¿Cómo lo puedo explicar? Es que siempre me hacen esa pregunta y es difícil para mí porque yo empecé con Facebook. Solamente con Facebook. Yo ArtStation lo empecé a publicar hace como un año atrás solamente, pero yo usé Facebook y usé el Facebook netamente para eso. No publico mucho de mi vida, bueno, hace mucho tiempo que con mi vida personal, pero solamente me dedico a publicar mis personajes y publicarlos en grupos donde grupos de trabajo de esto de 3D, donde publican estatuas, etcétera. Y lo otro que me di cuenta que es muy bueno, Instagram, igual. Claro, ahí Andrés nos preguntaba si es que tienes un Instagram que lo puedas compartir aquí mismo en el chat. Espera un segundito. Ay, no.
Está todo lento el computador. Queda súper lento. Sí, yo creo que es el Zoom, donde estás compartiendo todo. Este es mi Instagram, por favor, para que lo vean y lo... Es Gabriel-Ruiz Collanes, voy a aparecer al tiro. Y aquí tengo gran parte de mis trabajos igual, que no he publicado en algunas partes. Por ejemplo, el primer dragón que hice para la empresa de miniaturas, que es este, que me encantó cómo quedó, fue mi primer dragón que hice. Impresionante. Sí, aquí publico hartas imágenes igual. Hice a X. Jake Gray, ¿no? Exacto. Y tengo a su amorcito. Este trabajo lo hice para otro tipo de clientes. Se juntaron muchos clientes y me pagaron la cuota para poder hacer esta figura y ellos imprimirla en sus propias impresoras. Y fue un trabajo fue bonito el trabajo porque ahora lo empezaron a imprimir todos y se ven bonitos. Hay buenos trabajos y otros regulares, pero hay personas que tienen sus propias figuras, etcétera, aparte de las grandes compañías. Y por eso te digo, pues el mercado se abrió mucho más. Y vi otro igual que hice un busto de Venom. Bueno, eso no, mi gato. Aquí ya está el Black Panther impreso, sin pintar. Esta estatua es gigante, 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 gigante. A ver si tengo la... Acá está. Miren. Acá tengo... Está pintada. Y se ilumina en la noche. Ah, qué Como en bueno. la película. La pintaron con esa pintura, ¿cómo es que se llama? Fluorescente. Te iba ¿Qué a decir pasa? lo mismo. Sí. Sí. ¿Qué más tengo aquí? De Resident Evil he hecho. Hice también estos pequeños Venom. ¿Qué más? Hice este Joker. Aquí está un cliente que le sacó una foto a la estatua de Batman Kiss. Ahí tienen otras estatuas de otras compañías y de otros colegas que han trabajado. Estas son escala 1/4. Son gigantes. Oye, en el modelo que haces tú, ¿hay alguna diferencia entre trabajar a una escala grande o a una pequeña? ¿Son Sí. más o menos, o sea, manejas tú ese input antes para poder también corregir bien la cantidad de polígonos o el peso final del archivo? Sí, son cosas diferentes. Por ejemplo, cuando trabajas para un cuarto, eh, tú puedes hacer pequeños detallitos y todo lo que tú quieras. Tienes más libertad. Pero cuando son para estatuas chiquititas, tienes que hacer que las no sean delgadas, tienes que exagerar en la ropa que sea un poco más gruesa, y las cosas no tienen que haber cosas sueltas. Si no, la impresión no va a salir bien. Esas son y en el tamaño y peso igual, porque las impresoras 3D, el programa que usan, no admiten muchos poligonajes. Y ahí viene otra opción de ZBrush que te permite bajar los polígonos, pero dejando los detalles. Bien. ¿Qué más tengo aquí? Por ejemplo, aquí tengo, a ver, dice Deadpool igual. Este fue como trabajo personal, sí. ¿Qué más he hecho? Otra figura que hice para un cliente. También he hecho robots, que fue este. Sí, un Pokémon mecha. Sí, me gusta el Pokémon. Estos son llamas
cosas que he hecho para mí. Y eso. Oye, qué entretenido el trabajo. No sé si quedan más preguntas o ya lo vamos terminando. Yo estas presentaciones en realidad de ilustración, de animación, de diseño 3D, en realidad las disfruto mucho, como cabro chico viendo en realidad todo lo que hay. Así que te agradezco harto el tiempo y bueno, el tomarte en el fondo las molestias de no solamente hablar acerca de lo que ha sido la experiencia, los trabajos que haces, sino que también mostrarnos in situ, ¿cierto? En el programa, cuáles son las formas o los modos, las complejidades que tiene el llegar a desarrollar piezas de diferentes autores, diferentes pedidos y de tan distinta naturaleza, por cierto, es decir, hombres, mujeres, naturales, innaturales, miradas, perspectivas, que en realidad es un trabajo que es para volverse loco, porque al tener en 2D uno ve alto y ancho nomás, pero al tener la profundidad y luego tener la figura final, en realidad es todo un desafío y yo he estado, me imagino que varios de los que nos acompañan también han estado en esa amargura de darse cuenta que mueves un punto para un lado y resulta que el otro se te desarmó todo. Exacto. Así es que esto de verte in situ trabajando en el programa también ayuda, ¿no? A darse cuenta la gran cantidad de trabajo que involucra hacer hasta la figura más sencilla. Exacto. Así es que bueno, muchas gracias. Vale. Te vamos a estar cobrando. De aquí vi a algunos conocidos y les gustó la idea de la donación del modelo para que le hagamos empeño en la oficina de Don Guido. Así es que Guido, hazte la idea de estar unos varios días quizás sacando las piezas que nos va que nos va a compartir Gabriel. Así es que eso, Bien, pues, muchas gracias. bueno, igual gracias a ti por la invitación. Bien, por favor. Don Guido, Bien, cedo la palabra. ya, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante. Vale, muchas gracias a ustedes, Juan. También por compartir toda tu experiencia. Les recordamos a los presentes que continuamos el próximo jueves con un tema un poco distinto a lo que hemos visto, así que por eso sigue siendo interesante, acerca de una metodología de diseño. Así que esperamos verlos el jueves 20 de agosto. Muchas gracias y nos vemos entonces.